¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es en la App Store de Autodesk, van a buscar IFC, ¿ya? Y están los plugins principales son los específicos, digamos, para el formato, ya que son estos de acá arriba, va variando según la versión. Ya ustedes descarguen la versión que corresponda al Revit que estén ocupando, ya sea 2019, no sé si hay alguno todavía con 2018. Nosotros estamos ocupando el 20 para el curso, fíjense que está el 2021, y a pesar de que existe el Revit 2022, aún no está el IFC 2022. Entonces, la primera observación que podemos tener para este trabajo que vamos a hacer, que está orientado a la estandarización y al trabajo colaborativo, tiene que ver con que yo no puedo llegar y actualizar mi software si es que estoy en un proceso, digamos, dentro de una oficina o dentro de un trabajo específico que requiera BIM. No puedo llegar y actualizar mi software si es que no voy a tener la posibilidad de poder compartir de buena manera formatos IFC. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, Revit 2022 todavía no está el plugin, entonces no podría exportar de buena manera IFC. A pesar de que esto cada vez va siendo incorporado como nativo dentro de los software, igual hay que estar atento a esto, ¿ya? A- si los plugins que son más ocupados para estas cosas siguen estando presentes, digamos. Ya, entonces yo voy a descargar. Aquí para eso tienen que seleccionarlo y bueno, es gratis, ya no tiene ningún costo, y al descargar ustedes van a tener que iniciar su cuenta de Autodesk. Ya, yo voy a iniciar la mía, me va a llegar un código al teléfono. Ya eso es básicamente para validar mi inicio, y ahora sí puedo descargar. Ahí se me descargó, lo descargué 2 veces. Ya, y voy a instalar el plugin. Pues mientras carga, voy a ver si en la Moodle. Ya, voy a subir esto. Eh, ya. En la Moodle les voy a dejar este material. Ya, aquí hay distintos videos también de apoyo a lo que estamos o a lo que vamos a hacer. Ahí está el manual de IFC, y lo que vamos a hacer también es ahora es instalar, ¿no es cierto?, el plugin y describir algunas cosas. ¿Ya? Ya vamos a hablar también de los otros software que vamos a ocupar, pero la primera parte va a ser más bien densa y de entendimiento del formato, que vamos a entender que no es llegar y exportar para el formato. Bueno, y aquí yo tengo 2 versiones de Revit, no sé cuál me va a reconocer. Voy a
pensar que es esa. Ah, me está pidiendo cerrar. Ya. Entonces, eso era lo primero, descargar el plugin de IFC e instalarlo, ya para que todos en algún instante de la clase lo puedan hacer. Ya, lo segundo es que vamos a utilizar un manual oficial de Autodesk, ya que es un manual de IFC. Ya, mm, ya, que es este. Ya, este manual ya está en la Moodle, para que lo tengan básicamente sí o sí, porque es súper útil y súper necesario, digamos, para el entendimiento del formato y cuál va a ser, digamos, lo que vamos a ir haciendo. Vamos a ir revisándolo en la clase para entender el formato, ¿ya? Entonces, descárguenlo para que también lo tengan a mano, porque esto es bastante complejo de entender y de aplicar también, ¿ya? Porque es muy metódico. Es súper, súper, súper metódico, con un carácter como casi un poquito científico, así, bien, bien tedioso. Ya no es solamente modelar. Aquí vamos a no solamente incorporar información como lo hemos hecho hasta el minuto, sino que a colocarla de la manera correcta y de una manera específica en la que se nos pide. Entonces, ya se vuelve un poquito más riguroso, ¿ya? Eso es lo segundo, que es lo que vamos a estar haciendo, ¿ya? Por mientras, bueno, el manual está en la Moodle y el plugin lo tienen que descargar, ¿ya? Yo voy a hablar por mientras de dos cosas. Bueno, lo primero, estándares internacionales. Ya habíamos hablado un poco de esto en Gráfica 3 a manera muy global y, y genérica. Ya, estas son imágenes del curso desarrollado por Plan BIM para introducción al BIM. Normas internacionales, ¿no es cierto? Tenemos todo un espectro de normas ISO que regula todo esto, pero hay una muy importante y que es la que está basada mucho del contenido que tiene el estándar nacional, que es la ISO 19650, que viene, digamos, de Inglaterra y del mundo europeo. Ya, ¿qué es la ISO 19650? Principalmente está enfocada en la organización y la digitalización de la información en obras de edificación e ingeniería civil, incluyendo BIM, ¿ya? Entonces, cuando uno dice incluyendo BIM, es porque fue, digamos, incorporado esto a ese mismo mecanismo de metodología, ¿ya? Por eso yo siempre también les digo que el CAD también tenía su manera de comportarse, ¿no? No era solo dibujar en entorno digital, sino que también tenía métodos para que los proyectos fueran alimentados correctamente. ¿Ya? Por supuesto que la gestión de la información utilizando BIM. ¿Ya? Este es como un resumen como de dónde salió la norma, basada, digamos, en normas británicas, ¿ya? Nace, digamos,
la ISO 19650, que ya se transforma, digamos, en un estándar internacional. Preocupada de 5 partes, o dividida en 5 partes. Ya actualmente las 2 primeras funcionando, y me parece que la tercera parte está por publicarse, no estoy 100% actualizado al respecto. Ya la parte 1 principalmente habla de conceptos y principios, ya relacionados por supuesto con el BIM y los conceptos de información. Parte 2 se preocupa de la fase del desarrollo de los activos, entiéndase activos como los modelos, ¿ya? O como los edificios, por ejemplo, también. Parte 3, fase de operación de esos activos. Fase 4 o parte 4, el intercambio de la información, y la parte 5, la aproximación a la seguridad en el manejo de la información. ¿Ya? Esas partes aún no han sido publicadas como tal, como documentos como tal. Entonces, la ISO 19650 es una referencia aplicable en todo el mundo, ¿ya? Y cada país puede decidir si fortalecerá aún más su rol adoptándolas como propias, ¿ya? Chile sí las adoptó como propias, ¿ya? Tienen el mismo nombre, salvo por el NSH, ¿ya? NSH ISO, norma internacional, 19650/1 y /2, que son las dos que están hasta el minuto publicadas, ¿ya? Los conceptos y principios y la fase de desarrollo activo. Yo ya les voy a mostrar las normas, cómo son, cómo vienen, porque se compran, ¿ya? Y son de uso como personal y incluso vienen grabadas con el nombre. Entonces la parte 1 establece los conceptos y principios recomendados para los procesos, ¿ya? De negocio en el sector de la construcción, siendo un apoyo a la gestión y producción de la información durante el ciclo de vida de los activos construidos, ¿ya? Esa parte se denomina gestión de la información, ¿ya? Y sobre todo cuando se utiliza bien, ¿ya? Parte 2 es la fase de desarrollo de activos, ya documentos diseñados para permitir que una parte contratante establezca sus requisitos de información durante la fase de desarrollo de activos, y este documento se aplica a activos construidos y a proyectos u obras de construcción de cualquier tamaño y complejidad, incluidos grandes proyectos de desarrollo, redes de infraestructura, edificios individuales, infraestructura. Entonces, en esta parte ya se entiende que es como ya el proceso propiamente tal, ya de requerimientos por parte del mandante, de establecer cómo se van a modelar o trabajar los proyectos, y cómo se van a entregar por sobre todo, ya, y durante el proceso de construcción, cómo se va a controlar que esos requisitos se cumplan, después cómo se van a entregar también los procesos y modelados de información para el desarrollo y mantenimiento del edificio. Entonces, esto durante todo el ciclo de vida, ¿ya? Siempre pensando en que cada parte tiene su incorporación de información. Ya estos son otros estándares de los cuales provienen los sistemas de clasificación, que es la ISO 12006-2, define un marco para el desarrollo de sistemas de clasificación. Esto también lo tocamos muy genéricamente en Gráfica 3. Esto se refiere a cuando se identifica un conjunto de títulos o tablas de clasificación recomendados para un rango o clases de objetos de información. ¿Ya? Esto, para ir entendiéndolo un poquito más, así como amigablemente, tiene dos mundos, el mundo de Estados Unidos y el mundo del Reino Unido. Ahí están los sistemas de clasificación que van a poder encontrar. Estos vienen preseteados algunos en Revit, y también existen, digamos, para descargar e incorporarlo. Para entenderlo, como dijimos, en Gráfica 3 existen listados
que ya están normados, ¿ya? Donde se definen un montón de tipos de elementos de la construcción que ya fueron clasificados. Por ejemplo, fundaciones, muros, eh, pilares, cualquier cosa, una ampolleta, cualquier cosa que sea parte de un proyecto de construcción está clasificado. Y estos estándares ya los clasificaron la mayor cantidad de elementos. Entonces, hay dos maneras de ver las cosas, digamos, según Occidente. eh, entonces, este es Omniclass, ya origen Estados Unidos, ¿no es cierto? Y este es como el ejemplo de cómo funciona, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay la tabla 21, en los elementos dice 21-01-10-fundaciones, ¿ya? Y dentro de esas fundaciones está el 21-01-10, el 10 es fundaciones estándares, o fundación estándar, y el 10 de nuevamente, o sea, fíjense que ese código enorme es para simbolizar los muros de fundación, por ejemplo. Entonces, cada uno de ese orden, después uno, por ejemplo, si en un modelo tenemos eh, que clasificar bajo Omniclass, seleccionamos un muro de fundación y le damos ese código. ¿Ya? No hay que saberse los códigos de memoria, sino que en el programa viene esta mismo desglose, ¿ya? Y solamente buscamos, lo seleccionamos según su rol o función. Entonces, eso también ayuda a clasificar cada elemento y que todos o cada una de las partes que maneje un modelo sepa bien la funcionalidad de un elemento, ¿ya? Para este tipo de elementos como las fundaciones o algo como un muro, un pilar, en un modelo a veces sí, son fáciles de leer, pero hay de repente elementos que se tornan un poco complejos de entender, por ejemplo, si es un muro o si es una baranda o si es algún tipo de criterio que tiene que ver con el diseño, más que con algo constructivo específicamente. Entonces, cuando uno eh, también modela cosas que no están bajo una categoría o son esquemáticos, por ejemplo, dentro de la modelación, uno le puede asignar también un rol con estas tablas de clasificación, ¿ya? Uniformat, ¿ya? Otra manera de ordenarlo, ya esto también de origen americano, o estadounidense, mejor dicho, esta es otra manera, ¿ya? Entonces, A, subestructura, ¿ya? Entonces tenemos A10 es fundaciones, A1010 es fundación estándar, y A1010.10 son los muros de fundación. Entonces, ese código también el mismo criterio anterior, ¿ya? Uniclass, ya origen británico, y es el mismo criterio anterior, digamos, para una subestructura, pero de la clasificación, digamos, es distinta. Primero establece, ¿no es cierto?, los elementos estructurales, después subestructura y después superestructura. Entonces, es más genérico, es más global, ¿ya? Ahí está un poquito el mapa de los estándares BIM en el mundo. Ahí estamos nosotros. Hay poquitos países que tienen implementado un estándar. ¿Ya? Es incluso, eh, digamos, para el mundo hispanoparlante fuimos uno de los primeros en establecerlo. Ya le ganamos a España, por ejemplo, que tiene mucho más recursos implementados en torno al BIM y que está mucho más cerca, digamos, de un mundo desarrollado en torno a esto.
¿ya? Eh, y en ese sentido, digamos, vuelve, digamos, la acción de Plan BIM bastante notable. ¿Ya? Eso lo vamos a dejar hasta ahí, ¿ya? Y me voy a ir a este otro, ¿ya? Para comentarles estrategias de colaboración, que es lo que vamos a estar introduciéndonos hoy día, ¿ya? Estrategia de colaboración, dice, es clave que existan métodos establecidos y conocidos por todos, ya tanto para la gestión de la información como para su intercambio, ¿ya? Entonces tenemos estrategia de colaboración y plataformas habilitantes, ¿ya? Eso es, digamos, donde nosotros vamos a estar metidos, ¿ya? En las plataformas, utilizando distintos tipos de plataformas. Hay un montón y va a depender de cada profesional, cada disciplina, cuál utilizar. Entonces, para eso es súper importante la comunicación, la trazabilidad de la información y la trazabilidad de las decisiones. Eh, y para eso también existen plataformas que van a controlar aquello. ¿Ya? Después dice, es clave que existan métodos establecidos y conocidos por todos, tanto para la gestión de la información, para su intercambio, de nuevo. Lo mismo, entonces, hay tres eh, grandes líneas, digamos, que hay que respetar. Primero, manejar lo que yo les había mencionado anteriormente, lo que es un entorno de datos compartidos o entorno común de datos, o en inglés, como están las siglas ahí, Common Data Environment, ¿ya? Que es un lugar donde nosotros vamos a guardar las cosas y que todos vamos a entender que ahí están, y los archivos que van a ser válidos y todo documento o información válida para el proyecto debe estar ahí. ¿Ya? O sea, no vale que alguien diga que no, que el último archivo del proyecto lo tengo yo en mi computador. No, tiene que estar ahí, en el ambiente común de datos, que puede ser un, un computador o un disco duro, digamos, eh, físico, digamos, no conectado, que sería un control bastante pobre, digamos, de la información, o un disco duro computador conectado en línea. Y para eso también hay dos criterios, si está en una red local o en internet, ¿ya? Entonces, dependiendo de ese grado de desarrollo, es también qué tan robusto o potente va a ser el ambiente común de datos. ¿Ya? Lo segundo es la consolidación de modelos BIM. ¿Ya? Están los modelos federados y los modelos integrados. ¿Ya? Vamos a ver la diferencia entre cada uno, y vamos a ver siempre que al final el federado eh, es es más potente, pero ambos métodos son válidos, digamos, para el trabajo colaborativo, ¿ya? Uno se basa en modelos independientes que se unen, ¿ya? Por ejemplo, el modelo de arquitectura, uno trabaja el modelo de arquitectura y otro trabaja, no sé, el modelo de instalaciones, y después por separado los linkeamos y vamos trabajando, digamos, uniendo todo. Después está el integrado, donde todos trabajamos en el mismo archivo, y eso se requiere mucha potencia de máquina, de red, y, y quizás va a ser una metodología bastante interesante.
pero aún digamos que todavía no es muy utilizado por lo mismo, creo yo. Y porque es más difícil que estemos trabajando todos en el mismo archivo. Después, el tercer procedimiento, digamos, que hay que respetar son las reuniones, ¿ya? Las reuniones son súper importantes, donde se establecen los acuerdos, donde, digamos, se establecen los criterios para cómo trabajar y sin eso también no, todo lo anterior no va a funcionar. O sea, si tenemos profesionales que no están dispuestos a trabajar bajo un entorno común de datos o a respetar una buena consolidación de los modelos, no va a funcionar. Entonces, para eso es súper importante que se alineen todas las partes. Ya, estos son los criterios de cómo intercambiar información en un proyecto BIM. Ya, el acceso, digamos, a la información eh, se debe realizar, digamos, bajo este entorno común de datos, ya que sería este método de gestión de intercambio de la información, en donde todos se alimentan desde ahí mismo, ya todas las disciplinas se alimentan de ahí, eh, y bueno, por supuesto en la implementación es según un nivel de madurez PIM, ya de qué tan desarrollado cada una de esas disciplinas esté. Ese sería nuestro entorno común de datos, o entorno de datos compartidos, como lo define el estándar. Es súper importante ese criterio, ¿ya? Ahí establece como importante, ¿no es cierto?, considerar la seguridad y la calidad de la información. Bueno, por supuesto, no basta decir que el entorno común de datos tiene que estar sumamente protegido, también es parte de los criterios de control de la información. O sea, si tenemos el entorno común de datos en un computador, en una red local, sin antivirus, por ejemplo, sin un mantenimiento del computador, entonces y estamos dejando todo ahí y después resulta que, no sé, una baja de voltaje o un ataque de algún spyware termina haciéndonos perder toda la información. Resulta que no, en realidad no respetamos muy bien el proceso también. Todo esto definido por la 19.650-1, indica que dado que la información de un proyecto puede estar distribuida en múltiples ubicaciones, el entorno común de datos facilita el flujo de trabajo conectando los distintos sistemas informáticos o plataformas tecnológicas. Entonces aquí podemos estar en cualquier parte del mundo alimentándonos de la misma información y de la información, de la última información y de la información verídica, por decirlo así. Entonces es súper importante ese criterio. Sistemas, todo esto permite, ¿no es cierto?, colaborar, gestionar, registrar y una trazabilidad correcta. ¿Ya? Eh, Me voy a saltar esto y a esto quería llegar. ¿Ya? Este es el flujo de información dentro de un entorno común de datos. ¿Ya? No es como llegar y guardar información en una carpeta, eh, o en un computador con una carpeta y vamos todos guardando ahí nomás, sino que tiene un protocolo. ¿Ya? Primero tiene que haber un estado de trabajo en progreso, o sea, tienen que haber carpetas que indiquen eh, que ahí se están guardando los archivos que están en proceso. ¿Ya? Eso va a ser por disciplina. Ya, por ejemplo, el equipo de arquitectura, de ingeniería, de instalaciones, no sé, de cualquier tipo de disciplina que esté involucrado en los proyectos, eh, va a desarrollar, digamos, como autor una información y dice aquí, no siendo visible
accesible para nadie más. O sea, lo que, por ejemplo, está haciendo arquitectura, no lo va a ver el MEP, o lo que está haciendo MEP, no lo va a ver estructuras. ¿Ya? Estoy con un poquito de inestabilidad, me avisan si se escucha mal. Entonces, esta parte es como medio por separado, incluso puede no estar en el mismo lugar físico, o sea, no tienen por qué estar en la misma oficina trabajando todos, cada uno pueden ser distintos contratistas en distintas partes del mundo, en distintas partes del país, eh, y entonces esta parte es un poquito independiente. Después, cuando esto se carga al entorno común de datos, esto debe pasar por un control o revisión de aprobación, ya que debe, digamos, ser revisado por alguien antes o en un proceso de guardado, y es aquí donde pasa a un lugar donde va a estar compartida la información, ¿ya? Y aquí sí puede ser visible por los demás, ¿ya? Entonces, cuando aquí se vuelve a revisar y es visible por los otros, y aquí sí podemos decirle, no sé, la arquitectura le puede decir al MEP que hay algo que está incorrecto y que debe ser solucionado, o puede haber un diálogo entre la arquitectura y la estructura y pueden cambiar algunas dimensiones. Entonces, aquí se devuelve, ya se vuelve a trabajar independiente y después vuelve a incorporarse al entorno común de datos y después se guarda compartido. Y una vez que se revisa y se autoriza finalmente, una información pasa a un estado de publicado, ¿ya? Y cuando esta información, digamos, está autorizada para el uso en alguna fase de diseño, construcción o gestión de activos. Entonces aquí, una vez ya publicado, esto puede ser, por ejemplo, un plano apto para construcción, por ejemplo, ¿ya? O un plano que cambie de fase, por ejemplo, ya de estado de desarrollo de avance, ¿ya? Y después, por supuesto que cuando ya ha sido publicado, después pasa a ser archivado, ¿ya? Y aquí dice que esto es un diario de transacciones de información proporcionando seguimiento al desarrollo del contenedor de información. Entonces, una vez que ya está archivado, aquí se guarda en una carpeta distinta donde ya pasan a ser los planos con una cierta versión, ¿ya? Eh, Uno ya tiene una trazabilidad de la información. Entonces, por ejemplo, pasó a arquitectura, dialogó con estructura, se hicieron unos cambios, se decidió que ya eso era para una cierta etapa, se decidió, era apto para construcción. Después en construcción, ¿no es cierto?, tomaron esa información y se guardó ya como una versión uno. En construcción, por ejemplo, surgió que en el momento de la excavación había, no sé, se encontró un pozo, por ejemplo, o un elemento patrimonial, no sé, entonces todo esto se devuelve a este punto donde arquitectura, estructura y especialidades vuelven a desarrollar o a modificar el proyecto, se pasa de nuevo por este proceso de trabajo compartido o colaborativo donde se ajustan las cosas, se vuelve a obtener una solución, se vuelve a publicar y construcción, por ejemplo, vuelve a tomar esto y pasa a ser una versión 2 del proyecto. Entonces, después, si alguien visita o audita el proyecto, ya, por ejemplo, si es un proyecto público, y alguien audita y revisa al constructor y lo archivado, ¿ya? Y dice ya, existen 4 versiones, por ejemplo, de un plano, y se está trabajando con la versión 4, y uno ve al constructor y le dice, ¿cuál es el plano que usted está ocupando para construir? Y él dice, no, yo estoy ocupando este, y resulta que es la versión 3, y uno podría decir, no, usted está ocupando un plano que no corresponde porque existen 4 versiones del plano. Entonces usted debería estar ocupando la versión 4. O al revés, verificar que sí lo está haciendo correctamente y está ocupando la versión 4 del proyecto. ¿Ya? Este proceso
digamos, es el que tiene que ir quedando registrado en el entorno común de datos. Ahí, esto es básicamente lo que ya conversamos. Aquí hay un ejemplo, ¿no es cierto? El arquitecto, ingeniero, fabricante, en el entorno compartido, lo publicado se archiva, ¿ya? Y por supuesto que pasa al solicitante, o sea, el solicitante ya puede ocuparlo, ¿ya? Y como ya está archivado, pasa a ser, digamos, una versión. Y cualquier cosa después pasa de nuevo por este proceso, ¿ya? Ese es el esquema. Eh, Aquí está la consolidación de modelos, ¿ya? Cómo se consolidan todos, digamos, en un solo modelo, ¿ya? Aquí está. Y digamos, sería una manera de trabajarlo, ¿ya? Cada uno alimenta con información este modelo, ¿ya? Y esta es la diferencia entre modelo BIM federado y modelo BIM integrado, donde en este caso cada disciplina desarrolla un modelo y después con esos modelos se arma un modelo mayor, ¿ya? Esto es básicamente a través de links, ¿ya? Si hablamos el lenguaje de Revit, donde se va construyendo un modelo federado a partir de la sumatoria de modelos, y el modelo BIM integrado es donde todos trabajamos en el mismo modelo, ¿ya? Vamos a ver las dos maneras de colaborar, pero como les dije, esta manera, donde todos trabajamos en el mismo modelo, es más difícil de lograr porque requerimos más recursos, por supuesto que una buena internet, buenos computadores, incluso si es que estamos trabajando en lugares distintos, en lugares físicos distintos, por ejemplo, en ciudades distintas o en países distintos, eh, la conexión es absolutamente fundamental para que cualquier cambio que realice uno y lo actualice, el otro lo pueda leer a buen tiempo, ¿ya? Esto lo vamos a intentar hacer, como dije, no vamos a ver si lo logramos trabajar de esta manera, trabajando desde un drive, ¿ya? Y esto es mucho más simple, esto se utiliza mucho más, ¿ya? Pero para esto también es importante todo lo que tiene que ver con coordenadas, que lo vamos a ver también, para que todos se monten de buena manera. Ahí está, contenido en archivos separados, el modelo federado, y puede venir de distintos actores, y eh, modelo compuesto por la información de las distintas disciplinas del proyecto contenidos en una única base de datos, ¿ya? Entiéndase el modelo como una base de datos. Ya, esto, bueno, es un proceso, no lo vamos a tocar mucho en la organización de los modelos BIM por el minuto tampoco. Ya, ahora vamos a pasar a comprender un poquito desde Revit, ¿ya? Desde Revit, eh, este proceso. Ya voy a devolverme a la Moodle, a revisar si... Ya, ahí en archivos de revisión BIM, yo lo voy a descargar para revisar si ese es el elemento correcto. También van a encontrar aquí, sí, ya, unos modelos que son de ejemplo que los vamos a estar utilizando para el proceso de revisión y coordinación. Para esto que vamos a estar conversando de exportación IFC, ya vamos a encontrar algunos archivos IFC de unos archivos que están también ahí de Revit.
que tienen 3 disciplinas: arquitectura, estructuras y MEP. Ya hay 2 de estructura, que uno tiene una versión 1 y una versión 2 porque tiene una pequeña modificación que es parte del ejemplo. Ya, para que los descarguen también, porque vamos a estar hablando de eso. Ya, yo voy a abrir el archivo que estaba utilizando estos días. Por mientras, para que le echemos un vistazo antes de, de meternos nuevamente en un aspecto teórico. Yo voy a simplemente utilizar un 3D. Ya. Donde, ¿no es cierto?, se incrustó el plugin que instalamos de IFC para que lo encuentren, digamos, de manera rápida. No se coloca donde quedan habitualmente los plugins, que es complementos. Aquí no van a encontrar nada relacionado a IFC. Se incrusta directamente en la pestaña de archivo, ¿ya? Y cuando uno presiona exportar, ¿ya? Y vamos a opciones, ya tenemos opciones, y aquí tenemos en las opciones IFC, y tenemos aquí guardar un archivo IFC. ¿Ya? Eso es fundamentalmente lo que genera el plugin de IFC como visual aquí en Revit. ¿Ya? No nos vamos a ir directamente a guardar archivos IFC, sino que vamos a entender primero sus opciones, porque eso es lo que primero tenemos que configurar. Esto lo van a ver muchas veces mientras sigan aprendiendo durante su transcurso, digamos, profesional acerca del estándar. Ya esto lo van a ver un montón, porque es el protocolo, digamos, de configuración de los parámetros que nos pide el estándar. ¿Ya? O sea, cómo es que esto va a leerse por parte del archivo de IFC, y cómo es que Revit también configura esos tipos, ya esa configuración. Entonces aquí están, en este cuadro, las categorías que hay en el modelo y en Revit en general, y cómo él le asigna a cada una de esas un nombre de una clase IFC. ¿Ya? Aquí empieza como otro criterio, ¿ya? La clase IFC es similar a la categoría de Revit, ¿ya? Y el tipo IFC tiene que ver más con una especificidad respecto de la función del elemento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este que, que tiene aquí la categoría vigas de celosía, que son las cerchas, ¿no es cierto? Las vigas de celosía, aquí dice que pertenecen a la clase de IFC Assembly, que sería como como una especie de prefabricado. Ya vamos oh, ¿por qué me cambió? Aquí decía atrás. Sería como algo ensamblado, ¿no es cierto? Algo como prefabricado, ¿ya? Y aquí decía Trust, que era como search, ¿ya?
Y entonces le entrega una cierta especificación al elemento respecto de su función, esto que es tipo. Entonces, esto no dice cómo va a ir siendo exportado o no exportado, como aparecen estas cosas, no exportado, al momento de escoger IFC. Entonces, esto lo tenemos que revisar en función de qué, en función del estándar. ¿Ya? Y ahora, si yo me voy a visualizar el estándar, aquí está el estándar BIM, el estándar, pero yo quiero ver, más que el estándar, quiero ver la matriz de entidades, de información de las entidades. Me está abriendo. Va, qué raro. A ver, voy a descargarlo de nuevo en plan BIM. Esto va a estar en biblioteca, documentos, matriz de información de entidades. ¿Ya? Este es el documento del plan que se llama Matriz de Información de Entidades. Ya esta es su portada, ya aquí enseña cómo ocuparlo, ya cuál es su propósito, cómo se conforma, ya son 30 fichas, una ficha general y 29 fichas específicas. Vamos a ver que cada hoja, ¿no es cierto?, define en función de los distintos estados de avance, niveles de información, y según cada tipo de información, que es lo que ustedes ya más o menos leyeron en el estándar. Esta es la tabla general, ya que está ordenada primero en función de tipos de información. Aquí está el tipo A, B, C, etcétera, y establece o sea, qué contenido de parámetros hay para cada tipo de información respecto del el nivel o estado de información, ¿ya? El nivel de información. Y esta es general, es para que ustedes la conozcan, ¿ya? Pero después hay fichas específicas, ¿ya? Por ejemplo, esta, una más entendible, vámonos a fundaciones. ¿Ya? Entonces aquí me dice que la ficha de información de la entidad fundaciones, IFC Footing. ¿Ya? Entonces aquí ya me está diciendo que las fundaciones deberían ser IFC Footing. Si yo me voy a Revit y busco aquí la categoría que sería cimentaciones estructurales, aquí dice cimentaciones estructurales, fíjense que aquí dice IFC Slab. ¿Ya? Entonces, aquí estamos mal. Entonces,
deberíamos ir a nuestro ficha, y por ejemplo yo voy a copiar aquí, IFC Footing, ya, me devuelvo a Revit, y aquí pongo IFC Footing, todo esto va a ser categorizado como una cimentación estructural. Después el tipo, yo podría establecer más específicamente qué tipo es. Aquí me está colocando automáticamente Base Slab, ya que sería como una losa de fundación. Pero si yo me voy, bueno, no he revisado mucho el modelo, qué es lo que tengo, pero aquí yo también tengo tipos. Y aquí dice tipos predefinidos. Ya, entonces dice este Caisson Foundation, que dice es un tipo de cimentación utilizado en la estructura submarina, entonces eso no. Ya, footing beam, ya que sería elementos de fundación que se doblan y se apoyan fuera del suelo, normalmente se entenderán entre los muelles, las pilas o las tapas de las pilas, se distinguen de la viga en la superestructura del edificio, ya que normalmente requerirán un menor grado de acabado. Se distinguen de strip footing, ya que están dejados en la superficie del terreno y por tanto requieren soporte en la cara inferior mientras al concreto se está curando. Entonces eso tampoco sería. Después dice pad footing, dice un elemento que transfiere la carga en una sola columna, posiblemente dos, al suelo. Esto sería como para un pilar. Después dice pile cap, dice un elemento que transfiere la carga de una columna o grupo de columnas a una pila o un grupo de pilares. ¿Ya? Después dice strip footing, o sea, un elemento lineal que transfiere cargas al suelo desde un elemento continuo como un muro o desde una serie de elementos como columnas. Esto podría ser una viga de fundación, un sobrecimiento, algo así por el estilo. Y después están las user defined, que son definidos por el usuario, ¿no es cierto? Dice tipos especiales de fundación que cumplan con los requisitos locales específicos. Y después dice no definido, dice el tipo de fundación no está definido. Entonces, cada uno de esos tipos yo los puedo colocar y asociar en función de lo que me dicen aquí el estándar a lo que tengo en Revit. Si hay algo que no está aquí, simplemente le pongo definido por el usuario. User defined. ¿Ya? Después, aquí abajito, me aparecen distintas, bueno, están los niveles de información, que son, si recuerdan, era como el grado de detalle que iba a tener en cuanto a información gráfica y no gráfica, respecto de los avances, ¿ya? ¿Se acuerdan que teníamos un nivel básico, un nivel de detalles, construcción, ya teníamos distintos estados de avance de la información. Y para esos estados de avance estaban asociados directamente con los niveles de información. Entonces, está el nivel 1, que tiene que contener esta información, como mínimo ese elemento. Una fundación tiene que, como básico, tener un largo, un ancho, un alto, un área de una sección transversal, un área de una superficie externa, un volumen, un estatus del elemento, si es nuevo, existente, demolición, etc. Un tipo de posición, unas restricciones de ubicación, un código de restricción, un costo conceptual y una unidad de costo conceptual. Ya, eso es la información del nivel 1. ¿Ya? Y ya sea en inglés o en español, ya que se entienda el parámetro, va a tener una ligazón, digamos, con cómo yo configuro esto, ¿ya? Y para esto es el IFC Code, ¿ya? Que me enseña a cómo usar, digamos, qué parámetro escoger al momento de crearlo. Si es que alguno de estos no existe como parámetro nativo de Revit y hay que crearlo en función de un cierto criterio para que me sirva
en función de esto. Entonces aquí está el cómo debería estar configurado. Ya, que lo vamos a seguir viendo un poco más adelante, que esto es un poquito más enredado. Ya, entonces así es como se utiliza, digamos, esta ficha, y así con esta ficha, ahí están para todos los elementos, ahí están las vigas, un muro, así están, sigue, digamos, para cada uno de los elementos que están definidos en el estándar, o entidades. ¿Ya? Entonces, eso es como yo configuro. ¿De dónde era esto? Archivo, exportar, opciones, opciones IFC. ¿Ya? Entonces aquí salía ese cuadrito. Por supuesto que cuando yo ya tengo algo como un poco más aprendido, independiente que estas exportaciones siempre van a variar en función de lo que haya generado en el proyecto, sobre todo con lo que tiene que ver con los tipos IFC. Pero por lo menos en las clases yo creo que podemos obtener algo más estandarizado y eso lo podemos guardar, ¿ya? No hay que estar siempre configurando esto al momento de exportar en función del estándar. Recuerden que todo esto es en función del estándar, cuando estemos trabajando bajo el estándar. Entonces eso lo podemos guardar, ¿ya? Y después cargar, ¿ya? Y también aquí existe este parámetro que se llama norma y que, digamos, establece una configuración automática. De hecho, ahí está, ahí volvió. Lo volvió así como a su normalidad. Si yo me devuelvo aquí al cimentación estructural, ya volvió a poner IFC footing. ¿Ya? Eso es como para resetearlo. ¿Ya? Entonces yo voy a cancelar nueva. La idea es configurar eso y después en exportar vamos a tener la función de guardar como un IFC. ¿Ya? Y aquí está este cuadrito, pero antes de ver este cuadrito vamos a echarle un vistazo al manual. Ya, vamos a reconocerlo ahora que nos quedan unos pocos minutos y a la vuelta vamos a ver el manual. Pero aquí tengo un nombre de archivo que es el que voy a tener, que básicamente va a ser el nombre que tengo actualmente del archivo, que ahora es un AC-EF- o sea, .rvt, ¿ya? Porque es un archivo de proyecto, ¿ya? Y ahora este va a ser un .ifc, ¿ya? Entonces yo puedo obviamente cambiar su ubicación, etcétera. Y aquí puedo escoger una cierta preconfiguración que puedo tener guardada. Ya vamos a ver esto de IFC 2x3, 2x2, IFC 4. ¿Ya? Eh, o una, le dice Insertion Setup, que sería como la configuración actual que tengo como para esto, una configuración específica. Que sería en este caso está exportando con IFC 2x3 de coordinación, con coordenadas compartidas, y aquí este es el modelo que yo tengo abierto y que me va a exportar. Si yo tuviera más modelos abiertos, los podría exportar todos a la vez con la misma configuración, que me podría facilitar un poco el trabajo, pero como este es un proceso que requiere un poco de máquina, también es recomendable que no lo hagan con tantos, porque si no se les puede quedar pegado al computador. Ya, para mostrarles un poquito esto, un poquito rápido, lo vamos a volver a ver a la vuelta del bloque, pero tenemos distintas pestañas, ya, para configurar distintos aspectos que queremos que se vayan, digamos, que salgan de este formato Revit y vayan a este formato IFC, que tiene que contener como básico, digamos, la información que queremos que se vaya. Hay cosas que no va a exportar,
eh, como queremos o que cumplan con algo específicamente dictado en el estándar. Entonces a veces vamos a tener que construir tablas o a veces vamos a tener que especificarle de mejor manera a esta configuración lo que queremos que salga. Entonces, por eso, ustedes a veces, si es que alguno tiene experiencia con los archivos IFC, sobre todo cuando intercambian desde ArchiCAD a Revit o de Revit a ArchiCAD, y pierden información en el trayecto, es básicamente por esto, porque un archivo IFC mal exportado no sirve de mucho más allá de quizás exportar toda la geometría. ¿Ya? Pero en cuanto a la información, que es lo que interesa realmente, si está mal configurado, aquí es donde se pierde información. Entonces, IFC es como una especie de traductor, ¿ya? Un formato universal establecido por la industria. Entonces, eh, tenemos que enseñarle antes de exportar para qué queremos esa exportación y qué cosas queremos que extraiga, ¿ya? Porque todas estas configuraciones o orientaciones que le vamos a dar al archivo tienen que ver con para qué lo voy a ocupar yo. Entonces, si yo quiero coordinar, por ejemplo, ver intersecciones entre las disciplinas, interferencias, ¿ya? Voy a necesitar cierta cantidad de información. No, por ejemplo, muy ligado a, mm, a la información geométrica, por ejemplo. Pero a veces no voy a necesitar ese tipo de información para, por ejemplo, una o voy a necesitar mucho más información para, para un modelo de mantenimiento, de, digamos, de uso. Se puede necesitar otro tipo de configuración. O para revisar estructuras, quiero que se vayan ciertos elementos analíticos, mientras que para coordinar interferencias yo no necesito las cosas analíticas. Entonces, todo eso tiene que ver con cómo yo configuro este archivo, que es lo que vamos a hacer a la vuelta del recreo. ¿Ya? Como quedan 3 minutos nomás, yo lo voy a dejar hasta aquí y volvemos a las 9:45. ¿Ya? Para no quedar tan cortados con esa información. Nos vemos en un rato. Vale, profe.